Y tenemos al maestro Benjamín Castro. Nos acompaña como cada viernes. Bienvenido, maestro. ¿Y el tema para esta mañana cuál es? Es el Banco de México. Buenos días al auditorio. Vamos a hablar de uno de los principales causantes de la tragedia nacional, que es el Banco de México, pero del cual no se dice nada, pasa desapercibido, casi como que si no existiera, como si no tuviera nada que ver con nuestras vidas. Pero, insisto, es el principal causante. Y lo hacemos porque pues acaban de designar, van a poner, digamos, en la Junta de Gobierno a Jonathan Heath, este economista que es, digamos, un monetarista moderado, no tan radical como los que actualmente están en el Banco de México, todos ellos egresados del ITAM, con la mentalidad del ITAM, ¿verdad? Que es la que pues destruyó a México en los últimos 35 años. Jonathan Heath es diferente, por eso lo eligió López Obrador y va a pasar a formar parte de la Junta de Gobierno, este organismo que tenemos aquí en la segunda imagen, pero en los tiempos de Carstens, ¿verdad? Cuando Carstens estaba como director o gobernador del Banco de México. Esa junta, así muy a escondidas, es la que ha tomado las principales decisiones en materia monetaria y financiera del país en los últimos 30 y tantos años. Se les dio a ellos la autonomía en 1994, justamente un año, bueno, no un año, unos meses antes del crack, ¿verdad?, del 94, del llamado error de diciembre. Aquí tenemos en la tercera imagen ese recordatorio, la crisis de 1994. Ya estaba el Banco de México, ya era autónomo, ya estaba ejerciendo y condujo a esa situación, o coadyuvó a esa situación que tenemos ahí. Luego vinieron los cuestionamientos a esta autonomía, porque hay hasta un libro escrito al respecto, porque en realidad es una autonomía respecto a México, pero es un sometimiento, una sumisión a un poder financiero global que está ubicado en el Banco de Pagos Internacionales, que tenemos aquí en la imagen 5. Este banco, ahí donde lo ven, fue creado precisamente por Harman Schacht, el que fuera el ministro de Finanzas de Hitler. O sea, ese es el antecedente de este banco. Y ahí el Banco de México es el miembro número 25 de un comité de pagos, así se llama, Comité de Pagos e Infraestructura Financiera Global, ¿verdad? Ahí está metido México, de ahí recibe las recomendaciones, de ahí recibe los lineamientos, que luego viene y aplica a la infraestructura financiera del país. Así le llaman ellos a los bancos, a todas las casas de bolsa, a todo el movimiento financiero del país, le llaman infraestructura financiera, ¿verdad? Entonces, han estado encima del desplome de la economía de los últimos 30 años, porque ellos dicen que su función es combatir la inflación, proteger el poder adquisitivo del peso, y en eso se la pasan. No son un banco para impulsar el desarrollo, como originalmente fue concebido el Banco de México. Entonces, restringen el crecimiento, lo impiden, lo estrangulan. Esa es la verdadera función del Banco de México. Y así como estrangulan la economía real, disparan las deudas, el endeudamiento del propio sistema financiero, como podemos ver aquí en la siguiente imagen. Esta imagen que ya hemos presentado muchas veces es el crecimiento de la deuda en estos años, ¿verdad?, desde que ellos tienen la autonomía, cómo se disparó, ¿verdad?, y cómo por el otro lado se concentran en juntar reservas internacionales. O sea, ahí sí hay mucho dinero. En la próxima imagen lo podemos ver, el crecimiento exponencial de las reservas, 195 mil millones o más que no se pueden tocar, y de dólares, no de pesos. Y no se pueden tocar, están al servicio de los bancos, para si los bancos tienen alguna emergencia, ¿verdad? Porque el papel del banco supuestamente también es proteger a los bancos sistémicos, le llaman ellos. No vaya a ser que en la siguiente imagen los tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, la inflación, este truco que hicieron para decir que esa es su chamba, ¿no?, combatir la inflación. Inventaron dos inflaciones, una inflación subyacente y una no subyacente. La no subyacente es la importante porque es la que incluye la gasolina. Sí, esa es la de la que nos hemos quejado, sí, la que muchísimo, pero sí, que no aparece en los indicadores oficiales, ¿no? Y se disfraza, se mezcla con la subyacente y entonces ya bajó y ya siempre queda por abajito, cuando nosotros sabemos que esto no es así, no es que así. La inflación es de 20, de 30% constantemente y en muchos servicios y en muchos bienes, ¿verdad? Aquí en la siguiente imagen tenemos los bancos sistémicos. Este es el verdadero objetivo del Banco de México, protegerlos, ofrecerles todo, tenerles recursos, liquidez para cuando se les
ofrezca, vamos a decir así, ¿verdad? Si tienen algún problema. Dizque porque como son bancos sistémicos, no vayan a poner en riesgo a la totalidad del sistema financiero. O sea, hay que tenerlos bien cuidaditos, ¿verdad? Por cierto, no invierten, por cierto, no le prestan a la gente, nada más se agasajan con el crédito al consumo y deuda de gobierno. Esa es la chamba de estos bancos principalmente. Así que esa es la razón, ¿verdad? Cuando debería de ser como se concibió. El Banco de México fue concebido como el banco emisor, porque en aquel tiempo cualquier riquillo podía emitir moneda. Entonces el 25 se hace un solo banco emisor, pero con la idea de darle impulso al crecimiento, ¿verdad? Que fuera un banco de redescuento, que prestara mediante factura, como lo hizo Alberto J. Pani, o redescuento. ¿Tú traes una factura de algo que quieres construir o hacer? Sí, bueno, te la pagamos. El crédito es como quien dice a palabra y poquitos intereses. Y con eso tú ya te mueves. Era una forma de darle impulso a la economía. Le quitaron ese sesgo y lo volvieron pues un instrumento de estrangulamiento económico para el país, ¿verdad? Hubo un dirigente del Banco de México en el tiempo de López Portillo, cuando se nacionalizó la banca, que tenía precisamente esa concepción, ¿no? El Banco de México debe servir para el desarrollo e impulsar el crecimiento. Y eso es lo que López Obrador debe hacer. ¿Quién es el personaje? Carlos Tello. Carlos Tello. Carlos Tello. Fue director del Banco de México con López Portillo, en ese momento de nacionalización de la banca. Precisamente por lo mismo, ¿verdad? Porque la banca había creado una situación insostenible y había que ponerle en cintura. Pues como dijo López Portillo al final de su vida, ¿verdad? Dijo, para nacionalizar el Banco de México yo lo renacionalizaría. Se necesitan pantalones. Sí. Entonces vamos a ver qué pasa, porque como digo, es un villano que nadie voltea a ver, pero es una de las principales causas de la tragedia nacional, el Banco de México y su Junta de Gobierno. Claro que sí. Bien, gracias maestro Benjamín Castro. Pues ahí está, ¿no?